Bienvenidos al programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 5 de mayo. Vamos hoy a hablar de la cifra o las cifras de decesos, variable fundamental en el modelo con el que he estado trabajando durante ya 2 meses y que sabéis que ha sido la clave a la que pronosticar y prever para ver toda la evolución de la pandemia. El caso es que el Ministerio, igual que otros muchos países, porque fue algo previsto por la OMS, desde la OMS, realiza la contabilización de los decesos atendiendo a la norma de que previamente estén diagnosticados por esta enfermedad, por el COVID-19. Si no es así, el enfermo quedará no contabilizado en la cifra de decesos a su muerte. Esto ha ocurrido en muchos lugares en las residencias, cuando previamente enfermos con graves patologías pues sufrían el ataque del virus y finalmente fallecían y no entraban a formar parte, eso sí, quedaban bajo sospecha. Por lo tanto, en algunos casos las consejerías empezaron a contabilizar esas sospechas aparte y así es como surge una contabilización paralela de cifras de decesos que prácticamente coinciden con todas las patologías y con todos los síntomas en esta enfermedad, en el COVID-19, pero que al final no van a estar en esa cifra de decesos que sabéis que en España hoy, por cierto, ha presentado un leve repunte y está en torno, ya bajo soporte de 200 claramente, está en 185 decesos hoy, diarios, producidos en las últimas 24 horas. La previsión del modelo para mañana, avanzando ya en esto, es que esté estabilizado en torno a esa cifra para mañana y para pasado. Pasado seguramente que será algo mejor. Y la cifra para mañana prevista es en torno a 180 decesos. 181. Pero esa es la cifra del Ministerio. ¿Pero qué hay de las verdaderas cifras sobre el COVID-19 en cuanto a los verdaderos fallecidos? Porque recuerdo que a pesar de todo esto, España actualmente, comparándola, también es cierto, la mayoría de los países hacen lo propio, hacen lo mismo, comparándola con el resto de países, solo es superada en tasa de mortalidad por Bélgica en Europa. El resto de países están por debajo de ella. Entonces, la situación es grave. Una tasa de mortalidad normalmente también se cifra en decesos o muertes por millón de habitantes. También se presenta en decesos por 100.000 habitantes. Yo lo hago por millón de habitantes. Y así se compara y se ve la gravedad de la pandemia. Hay también lo que es la tasa de letalidad, que son los decesos por contagiados. Pero bien, ahí ya hay otra problemática que a lo mejor abordo algún otro día, que es el tema de los contagios y cómo se contabilizan. Entonces, yo he preferido hablando de las dos, calcular las dos, pero muchas veces para el ordenamiento y la gravedad de la pandemia he preferido ordenar y hablar en ranking a través de la tasa de mortalidad, es decir, los decesos por millón de habitantes. Bueno, pues vamos a ver lo que ha dado de sí el modelo y vamos a hablar de ese informe en el que están las otras cifras de decesos. Y voy a presentaros algunos ejemplos para que veáis claramente dónde, cómo se trasladan al modelo y cómo se contabilizan o no. Y quedan ahí relegadas a una segunda, en un segundo plano, pero realmente existen. Vamos con ello. Comenzamos con el reporte diario de la previsión para mañana y en donde están los datos de lo que ha ocurrido hoy. Bueno, todo sigue sobre lo previsto. Normalmente martes, miércoles, jueves son días que están en centro de semana y son siempre peores. Hay un leve repunte, normalmente es así. Y bueno, pues hoy hemos tenido un ligero repunte en contagios dentro de las previsiones porque el dato de ayer fue demasiado bueno y hemos presentado pues eso, algo más de 800 nuevos casos de COVID-19 por PCR. Para mañana la previsión es que esté en ese entorno a los 800 de nuevo y nos situemos, veis aquí el de hoy, el dato de hoy, 219.329 y para mañana estaremos superando los 220.000. En Castilla-La Mancha pues es muy leve, estamos bastante contenidos en esta comunidad, es bueno, está pasando en los últimos, la última semana, se está conteniendo mucho la cifra, eso sí, de contagios PCR y bueno, pues para mañana la previsión es que haya apenas pues unos, como veis, unos 26, 30 casos más nuevos. En cuanto a los decesos, bueno, es lo que os decía antes y es de lo que vamos a hablar ahora. Tenemos 185 nuevos decesos hoy, la previsión para mañana es estar en ese entorno a los 180 más. Seguramente que si es así, pues pasado ya tengamos una ligera caída otra vez para ir a fin de semana
cayendo claramente por debajo del soporte de 150. En Castilla-La Mancha tendríamos para mañana, la previsión es que estemos debajo del soporte por primera vez de 20, 19. Hoy hemos tenido 26 nuevos decesos en la región. La cifra de UCIs es alentadora, buena, algo mejor fue la de ayer, porque hoy acumuladas ha habido más de casi 40 nuevas UCIs, nuevos casos, y en Castilla-La Mancha pues solo hemos liberado 2 camas, pero bueno, la tendencia se mantiene y seguimos a la baja. Para mañana la previsión es que estemos en 136. Los curados también sí que se han mantenido por encima del soporte de 2000, tal como se había dicho en el modelo, y prácticamente se ha acertado en la cifra exacta y hemos presentado ya más de 123.400 altas epidemiológicas. Y para mañana pues se mantendría en las 2.000 y estaríamos en las 125.500, de las que el ritmo es algo menor, como sigue siendo habitual en Castilla-La Mancha, y tendríamos mañana en torno a las 5.864 altas. Los activos para el sistema un día más bajan, seguimos en esa línea, muy buena, la tónica, y vamos ahora entonces a hablaros de la proyección junto con, más que la proyección, en donde sí que ya he revisado todos los datos, he tenido más tiempo para hacerlo, y bueno, pues ahora mismo lo que apunta es que la previsión en España, a fecha de mañana, estaría en más de 5.250.000 casos, con asintomáticos incluidos, de los que en Castilla-La Mancha tendríamos 536.000. Los decesos, y ahora voy a explicar esta cifra más detenidamente, estarían en torno a los 51.000 con esta proyección, de los que 5.200 estarían en Castilla-La Mancha. La cifra de liberados en el sistema pues es parecida, los curados es la misma, y los activos pues es aproximadamente 2 veces para o algo más de la mitad para el caso de España y casi 2 veces para el caso de Castilla-La Mancha. Esas son las proyecciones y de dónde viene todo esto. Bueno, pues ahora voy a explicar bien las otras cifras de decesos. ¿Por qué cuenta lo que cuenta? Bueno, el por qué lo he dicho. Hubo un previo de la OMS y bueno, se practicó la tendencia de contabilizar cifras de decesos que previamente habían sido diagnosticados de esa enfermedad. Claro, ya sabéis el tema cómo estaba, sobre todo al principio, en el tema de diagnóstico de la enfermedad. Era bastante difícil de hacerlo. Entonces, aquel que fallecía sin este previo diagnóstico, pues no pasaba la contabilización oficial. Después hubo comunidades autónomas que comenzaron a reflejarlo y esto era un tema que era muy grave, sobre todo en residencias de ancianos de la tercera edad. Entonces, ver lo que ocurre, claramente hay 3 que deciden, además son 3 de las 4 fundamentales donde ha estado el foco, hay 3 que deciden llevar una contabilización de lo que se llaman casos sospechosos, es decir, casos que presentan síntomas similares a la enfermedad, pero que no se les ha diagnosticado. Y así, Madrid, por ejemplo, tiene un informe diario en el que aparece esto. ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver de dónde sale esta información que estáis viendo delante? Pues mirad, no tenéis más que ir a la Consejería de Madrid y vais a encontrar esto. Este es el informe del martes día 5 de mayo, en donde veis que aparecen la cifra de hospitales, que coincide aproximadamente, va con un poquito de retardo con la cifra del Ministerio, pero luego aparece cifra de la mortuoria, se llama, o sea, de los tanatorios y de las empresas dedicadas del sector, registro civil, etcétera, y aquí se da la información, funerarias principalmente, de quién ha fallecido en domicilio o en centros sociosanitarios, residencias de tercera edad, o en otros lugares. Hasta en la propia calle ha pasado, ¿no? Bueno, pues esos lugares de fallecimientos llevan a una cifra en Madrid de 13.500 decesos. Esto lo hace exactamente igual, lo hace Cataluña. O también lo podéis encontrar en la de Castilla y León. Es más, algunas otras lo hacían. Y de pronto, como la cifra era, digamos, asumible por el Ministerio, pasaron a engrosar las cifras totales. Por ejemplo, Galicia o, por ejemplo, Navarra. Galicia avisó, Navarra no. Aún así, hay todavía el caso de sospecha en el que no es obligatorio introducirlo, pero sí que hay contabilización de algunas consejerías que lo hacen, como estoy diciendo, es el caso. Es decir, que si yo tengo en cuenta la información del Ministerio, que sería previo diagnóstico, por ejemplo, en los reconocidos, donde ya voy a incluir todos los datos con Galicia, ya no estarían esos 128 decesos porque los incluyó en esa cifra, por eso está en rojo y en
en otro formato, porque esta no se ha tenido en cuenta, no se ha sumado. Si veis, la oficial es igual aquí el dato total, porque ya se incluyó aquí. Bueno, pues si sumamos esas 4 comunidades autónomas, tendríamos 16.332 decesos, como parte de esos 25.613 que hemos tenido hoy. Pero ¿qué ocurre? Que si contabilizamos además lo que publican como sospechosos, entrecomillados, es decir, con todos los síntomas, pero que no se les ha diagnosticado, que han fallecido por el tema del COVID, pues entonces nos iríamos simple y llanamente a 11.500 más, 11.496, que están recogidos. Es decir, que hoy se podría decir claramente, incluyendo los casos sospechosos sin previo diagnóstico, que en España han fallecido, cuidado, solo de esas 4 comunidades, luego hay que sumar el resto, ya 27.800. Si sumamos el resto, pues lo que haremos será, ¿cómo hacemos en el resto? Hombre, podríamos decir que esos 11.000 directamente podrían pasar aquí, porque están contabilizados así, y tendríamos ya más o menos unos 37.000 casos a fecha de hoy de decesos. ¿Qué ocurre? Que también el resto de comunidades han hecho este tema y no lo han contabilizado. ¿Qué se hace en este caso o qué hago en este caso? Bueno, pues tiro de un informe de lo que pasan las funerarias y registros civiles de todas las comunidades autónomas al Instituto de Salud de la Carlos III. Este instituto hace una comparativa entre los muertos en años anteriores y los fallecidos en este año durante el tiempo de la pandemia, aproximadamente desde mitad de marzo hasta la fecha actual. Hay mortuorias que sí que le dan la información, hay otras que no tanto. Hay comunidades en donde se da la información muy actualizada hasta el 2 de mayo, incluido el 3 de mayo, y hay otras que no tanto. Pero bueno, lo que hago yo con eso es corregirlas y ajustar algo más el efecto. Eso me lleva a que en Castilla-La Mancha estaríamos, porque ahora veremos el informe Momo y veréis que es como se llama. Ahora veremos la cantidad que le dan a Castilla-La Mancha. Bueno, pues tirando del ajuste, etcétera, estaríamos en 2.000 decesos más aproximadamente, es decir, Castilla-La Mancha estaríamos en torno a los 4.700. Y en el resto de comunidades, que son las que menos decesos tienen en suma, suman 7.000 aproximadamente, menos que Madrid sola, por ejemplo. Bueno, pues aplicando esa corrección estaríamos en unos 1.960 más. Todo esto, ¿a qué me lleva? A que yo puedo sumar toda la información, me llevaría a 4.700 en Castilla-La Mancha, y los 8.800, que sería la suma de esa corrección sobre la cifra oficial. Total, tendríamos 41.398 decesos a la fecha de hoy, aproximado, y aquí sí hay parte de estimación, no contabilización, en cuanto a Castilla-La Mancha y a las otras comunidades que no son Galicia, Castilla y León. Si queréis también podríamos quitar a Navarra, Cataluña y Madrid. El resto, esa sería la proyección, y me iría a 41.000. Si aún todavía intento ver otras patologías asociadas que han tenido que ver con esa muerte, también corrijo el informe Momo por toda la información que le falta y por ejemplo, un tema de muerte como es los accidentes de tráfico que no se han producido en la misma, con la misma gravedad que en otros años anteriores, pues iría a esta otra proyección que viene a partir de la denuncia del Tribunal Superior de Justicia durante los primeros días a Castilla-La Mancha, a las cifras de Castilla-La Mancha, más la corrección que hemos aplicado a todo el modelo. Total, me llevaría a unos 50.779. Bueno, pues lo cierto es y verdad es que yo creo que la cifra de decesos en España está con un 95 o 99% de probabilidad entre esta y esta cifra. Es decir, más de 41.400 fallecidos a la fecha hoy en España por el COVID-19. Eso es casi seguro, con un 95% de probabilidad, o si queréis el 99%, me arriesgaría a decirlo. Y pues estaría en ese entorno, en ese intervalo. Esa es la cifra y eso es el estudio que yo he hecho aparte para informar no solo de la cifra oficial, sino de las oficiosas, que ya he visto que son muy oficiales, habéis visto el informe de la Comunidad Autónoma de Madrid, o, como digo, de la extrapolación de institutos serios, como es el Salud de la Carlos III, o de otras consejerías, Cataluña, Castilla y León, etcétera, etcétera. Mirad lo que digo del informe Momo y veis dónde lo tengo ajustado. Aquí tengo la información del informe Momo a fecha 3 de mayo, que es la última publicada, y veis lo que digo, por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha. El informe Momo dice que hay un exceso para esta región de fallecidos en 4.316, de los que, claro, puede decir, ¿por qué se han producido? Además, en la edad, normalmente el rango de edad está en torno a mayores de 65 años, coincide. Bueno, pues
¿por qué se han producido 4.316? Pues posiblemente por el COVID-19. Eso es lo que hace este estudio, ¿no? Pero es que en el COVID-19 Castilla-La Mancha tiene hoy 2.616. Ese exceso, más lo que no se cuenta en el exceso, esa corrección, por todos los días que no vienen en el informe, es la que me lleva a sumar a los 2.616, el cálculo que hago, la proyección es de 2.092. 2.600 más 2.092 estaríamos en unos 4.700. Y el informe dice que hay al menos 4.300. ¿Veis? Esto lo hago igual para todas las regiones, pero evidentemente hay algunas de las que incluso tengo la corrección, como Madrid, en donde está la información contabilizada, Cataluña o, como habéis visto, Galicia o Castilla y León. Bueno, esta es la cuestión. Y esto es todo con armas cuantitativas y con datos, no hay vuelta de hoja. Y bueno, pues para juicios los colores. Está claro que una cosa es la cifra oficial, la del Ministerio, con la que se nos reconoce internacionalmente, y otras son las cifras que se pueden calcular, algunas porque ya están contabilizadas previamente y otras porque se pueden estimar. Bueno, hablando de las curvas regionales, ya que estamos aquí, vamos a contaros qué ha pasado hoy. Bueno, pues ha pasado que ha aumentado un poco los casos nuevos, pero fundamentalmente, y un día más, en Cataluña. Cataluña, no sé si es que va por libre o el sistema es diferente, pero los datos es muy complicado interpretarlos para ver luego lo que le pasa al ministerio y el formato de su curva es diferente al resto. Ahora mismo, pues, fijaos, hoy se han producido 867 nuevos contagios. Casi la mitad, 405, corresponden a Cataluña. Ahí está el foco muchas veces. Afortunadamente, en Castilla-La Mancha podemos decir que esto ya llevamos varios días en donde no sucede. Los contagios confirmados por PCR son muy pocos y eso es bueno para esta región. Hoy ha bajado el nivel de decesos, estoy hablando de la zona roja, y también lo ha hecho Castilla y León. Madrid está en una tónica muy buena, en donde tiene a la vez pocos contagios, 143 son muy pocos para la población que tiene, a fecha de hoy serán menos y deben ser menos, debe ser 0, y 44 decesos es una cantidad de decesos que per cápita está mucho más en la curva baja, es decir, está cerrando curva mucho más claramente que el resto, ¿no? Que veis, por ejemplo, que Cataluña pues está en 50 hoy. Tampoco tiene una buena cifra de decesos. Es decir, que estas 4 vuelven a marcar la tónica de la pandemia. De las 185, pues tenemos otra vez 3 de cada 4 decesos en España se producen en nuestras 4 comunidades autónomas. Es así. La tasa de mortalidad, recordáis que os lo conté en la entrada, la mayor la tiene Castilla-La Mancha, indudablemente. 1.285 decesos por millón de habitantes. Es donde el foco más ha castigado en nivel de decesos. Y eso que no informa, como hemos visto, de esa posible exceso de funciones que se han producido que avisa el informe Momo, no lo digo yo, o el Tribunal Superior de Justicia por registro civil cuando lo hizo a finales de marzo. Bien, evidentemente hemos tenido un gran problema en esta región, ¿no? El resto, ¿cómo va? Bueno, pues en zona intermedia seguimos con Aragón y Navarra, que tienen hoy buen comportamiento de curva, con pocos decesos y también con pocos contagios, y luego tenemos al resto, en donde solo dejamos de momento en verde claro a Extremadura y La Rioja, aunque están cerrando muy bien, el nivel de decesos es bajísimo, están prácticamente en 0, y ya pasamos a verde oscuro también al País Vasco porque está cerrando curva por el nivel de decesos y de contagios que es muy inferior a la media. Entonces, bueno, pues decir que prácticamente, como decía, hay 2 focos claros y uno sigue siendo el de las 4 comunidades donde hay problema, y hoy subrayo el mal comportamiento diario que ha tenido Cataluña, como os decía. Si me voy a la otra comunidad autónoma que tiene problemas también, con mayor tasa de mortalidad, pues aquí veis el cuadro para Castilla-La Mancha desglosado en provincias. Le ha vuelto a ir mal hoy a Toledo, está por encima de la media, tiene 13 decesos hoy, y también a Cuenca. Lo de Cuenca ya no es noticia porque lleva algo más de una semana estando por encima de la media. Afortunadamente va cayendo en valores cercanos a la media, que es 5, y bueno, vamos a ver si esa cifra de 26 se reduce. De ellos, decir que 8 de esos 26, 8 se han producido en residencias. Era uno de los focos principales en esta comunidad, como he dicho, ¿no? Y de los contagios, de los 21.656 que tiene por todos los test, en este caso tenemos el dato, más de 5.000 corresponden también a este tipo de
de centros, ¿no?, a las residencias de mayores. Hospitalizados actualmente tenemos 688, un buen nivel, pero no ha bajado mucho respecto a ayer. Y bueno, en UCIs, como decíamos, en esta comunidad tenemos hoy pues aproximadamente, bueno, no aproximadamente, tenemos exactamente 140. Bien, estos son los datos y si nos vamos a la curva internacional para cerrar el informe y hablar de tasa de mortalidad una vez más, lo que os decía, pues recuerdo, España está la segunda detrás de Bélgica. Bueno, Bélgica está en verde porque al menos contabiliza todo ese exceso de momo, lo tiene mejor tratado, pero también tiene lo suyo en el sentido de que sin previo diagnóstico normalmente ninguno de los países que hay aquí lo contemplan. Hoy salía un estudio para Reino Unido que dicen que supera ya a Italia en decesos más de 30.000, pues otra vez por este problema, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa serie de condicionantes, pero está claro que con las cifras más o menos parejas en cuanto a lo que incorporan cada una, con esas cifras España sigue siendo la segunda nación en mortalidad por millón de habitantes, la tenéis aquí calculada con 543 por millón de habitantes. Bueno, pues hoy todo parece que está suavizándose, incluido Brasil. Ha sido un buen día en general, estamos en curva baja, parece que ninguno de los países que tengo aquí como referencia está en pico. Y en cuanto a focos principales, para que veáis otra vez tasa de mortalidad y decesos, ¿dónde me llevan? Pues en focos fundamentales y principales a nivel mundial tenemos el caso de la ciudad de Nueva York, que está por encima de 2.260, bueno, 2.269, ¿no?, decesos por millón. Pero es que la provincia de Ciudad Real, insisto en ello, está en 2020. Fijaos, ¿no? Y luego tenemos Lombardía, que es el principal foco italiano, la región de Lombardía, y luego tenemos la principal región como foco español, que es Castilla-La Mancha, con 1.285, seguida de Madrid muy de cerca, luego La Rioja. Y luego tenemos el segundo foco italiano, que está ya algo lejos de las españolas, en 822. Bien, esa es la situación a la fecha, a 5 de mayo, y vamos ahora a cerrar el tema de la información de los decesos, por qué es tan importante, y hacer una reflexión final para hablaros de lo que va a venir durante la semana. He tratado de ser lo más claro y evidente, jugando con evidencias de datos, y esto es lo que tenéis delante en mi monitor, es la curva de decesos, la que ha sido el factor clave. Fijaos que en un momento estuvimos cerca de 1.000 decesos día, de los oficiales, de los previo diagnóstico, y fijaos de lo importante que ha sido siempre para esta variable otra, que era el tema de la hospitalización o la hospitalización terminal, el tema de ingreso en reanimación o en UCIs. Era muy importante porque era saber cómo estaba funcionando el deceso para el próximo día. Así de terrible era el modelo, pero, y sigue siéndolo, es una variable que le ha dado mucha información al modelo para saber los decesos que iban a acontecer al día siguiente. Y por esa relación yo puedo determinar fácilmente lo que ha ocurrido en algunas regiones y si estábamos en el límite o no de lo que ya se llamó colapso hospitalario, que se estuvo la última semana de marzo y primera de abril, dependiendo de la zona, sufrió este colapso hospitalario. Es decir, no había suficiente para cubrir los diagnósticos graves que se producían, no había suficiente infraestructura y se tuvo que, en algunos casos, fue público y notorio, tuvo que decidirse sobre a quién se atendía y cómo se atendía. En los hospitales, por supuesto, no digamos si estos eran ancianos que estaban en una residencia de la tercera edad. Y esto ha sido así de grave. Y en el próximo programa me detendré en esa otra relación, la que hay entre la cifra de decesos y la de UCIs hospitalarias. Ahora cerramos con esto que os acabo de contar, con la información de las otras cifras de decesos. Fijaos, insisto, estamos bien en cuanto a la curva, cerrándola. Tenemos normalmente ese soporte que se produce a mitad de semana y seguramente que vamos a seguir cayendo y a controlar esta enfermedad. No está totalmente controlada, insisto, sobre todo teniendo en cuenta la focalización, las 4 comunidades autónomas. Y bueno, el trabajo que se está haciendo es serio, en ellas me consta, pero hoy el problema lo ha vuelto a tener Cataluña. El soporte de Castilla-La Mancha tampoco es el adecuado, Madrid podría también mejorar ese soporte, y bueno, cuando todo esto pase, caerá de nuevo. Y nos iremos seguramente bajo soporte de 150. Preveo que eso será en torno al jueves-viernes. Y eso es lo que marcan todos los indicadores del modelo. Porque la cifra de hospitalización siguen cayendo y las de UCIs también. Más leve hoy,
pero también han caído. Bueno, esa es la situación, que sepáis que la cifra oficial está, como digo, en más de 25.000 decesos, pero la que está marcada en distintas consejerías es más de 10.000 más de esos. Y si tenemos en cuenta las extrapolaciones y proyecciones que se pueden aplicar por registro civil, estaríamos tranquilamente hoy por encima de los 41.000 decesos en nuestro país y probablemente muy cerca de los 50.000, como hemos visto. Esas son las cifras y las explicaciones. Espero haber aclarado la situación para todos y bueno, no es que lo hagamos peor que otros ni mejor que otros, lo hacemos como normalmente lo hacen todos los países. Eso sí, en este caso tenemos información como para poder llegar a determinar lo que ha pasado además de los fallecidos previo diagnóstico COVID. Y eso es lo que he tratado de contar en este programa. Espero haber resuelto dudas, espero que le deis a like si os gusta y mañana, seguramente pasado mañana, pues podamos hablar de la relación entre decesos y UCIs y bueno, pues resolver alguna duda de algunas comunidades autónomas que parecen que no llegaron a nunca a colapso o a ver qué pasó ahí. Insisto, todos en casa si es posible, un abrazo y hasta pronto.